¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy va a ser muy parecida a la clase anterior donde solo vimos teoría. Lo que vamos a ver hoy va a ser lo que es la librería de National Instruments, la NI Visa, que viene por la palabra Virtual Instrument System Architecture. Y vamos a ver para que les pedí que descargaran esto, ¿no? Si les comenté que íbamos a ver Arduino, pues necesitamos una forma de comunicarlo con la computadora, ¿no? Entonces vamos a ver esta librería que utilizamos y cómo funciona. Entonces, el NI Visa es un controlador de instrumentos de National Instruments para manejar el estándar de entradas y salidas y nos sirve para configurar, programar y depurar sistemas de instrumentación. Todos estos sistemas de instrumentación que podemos realizar estas acciones deben de contar con algún protocolo de comunicación, como pueden ser los siguientes: el GPIB, BXI o PXI, RS233, el puerto Ethernet o un puerto USB. Con cualquiera de estos puertos que cuente al el instrumento que deseen controlar, deben de poder utilizar en la mayoría de ellos estas librerías para poderlos controlar. Entonces, antes de pasar a la tarea, vamos a ver un poco aquí en LabVIEW cómo son estas librerías, ¿no? Si nos vamos aquí, si ya las descargaron, antes de continuar con esto, vamos a ver, aquí las pueden descargar. Si se van a Google y escriben NI Visa, lo primero que les aparece es este de aquí. Este no es para descargarlo, está un poco extraño, pero si entran aquí, lo que va a hacer es les va a querer vender la librería, ¿no? Eso no entiendo por qué pasa de esta forma, pero nada más entren a la segunda opción que dice NA Visa Download y aquí les permite descargarlo de forma gratis, ¿no? Pueden escoger la versión que ustedes tengan para su LabVIEW y listo, ¿no? De aquí la descargan. Y también pueden descargar el manual. El manual sí está en la página que les mostré ahorita. Está de aquí. Dejemos para que cargue. Por aquí pueden descargar el manual, no sé si en ver detalles del producto, por aquí en alguna parte pueden descargarlos. Y aquí ahorita lo vamos a revisar un poco más a detalle. Aquí nos da el manual de usuario, que es este que tenemos aquí. Y también tenemos el manual para programador. Entonces aquí nos da bastante información. Si nos vamos al índice, está dividido en capítulos donde nos dan una introducción, ejemplos de programación. Por ejemplo, vamos a darle un poco por esto para revisarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este que es el example 2-1. Tenemos un código, si se fijan, está en C++. Y vamos a ver que en Arduino vamos a hacer algo similar. No vamos a programar en C++, simplemente ya vamos a tener un código precargado. Pero esta es parte importante, ¿no? Porque las librerías Visa lo que nos ayudan es a establecer una comunicación entre el instrumento y la computadora, o sea, el LabVIEW. Entonces debemos de establecer alguna forma en la que se puedan comunicar y aquí estamos creando este programa para poder generar esa comunicación, ¿no? Que se puedan entender, porque muchas veces los instrumentos tienen un protocolo de comunicación y el labio utiliza otra, pues no se van a entender, no es como si estuvieran hablando dos idiomas diferentes. Entonces tenemos que encontrar la forma de que los dos están entendiéndose, ¿no? Entonces vamos a regresar acá al labio y vamos a ver las librerías. Se encuentran aquí en Instrument.io, que es de Input Output, y aquí está abajo en la parte de Visa. Voy a darle aquí en el pin para poderlo tener abierto. Y aquí tenemos un montón de bloques, ¿no? Estos son los principales, se podría decir. Y aquí en avanzado tenemos más bloques todavía. Y si nos damos, tenemos más bloques todavía. No, tenemos muchísimas funciones, ¿no? Por ejemplo, para la comunicación serial, para el manejo de eventos. E incluso tenemos ya otros sub-VIs que nos van a facilitar algunas tareas. Entonces, vamos para las principales, ¿no? Estas son las más sencillas, abrir y cerrar, así como lo vimos con las otras funciones que estábamos viendo para guardar la información que teníamos. Estas de aquí, que vimos que teníamos abrir y cerrar archivos, pues es algo similar. Y vamos a revisar estas dos que tenemos aquí para leer y para escribir información. Entonces vamos a revisar qué es lo que hacen cada uno de ellos. Este primero de aquí, vamos a poner control H. Tenemos el bloque Visa Open. Y este lo que hace es nos abre una sesión con un Visa Resource Name y nos devuelve un identificador que podemos usar para utilizarlo con algún otro bloque de la librería Visa. Entonces, esto es similar a lo que vimos anteriormente, donde nosotros le damos una referencia, anteriormente le damos un path al bloque de donde abrimos los archivos de Excel. Aquí le damos un resource name. Vamos a ponerle aquí un control nomás para ver a qué se refiere con esto. Listo, aquí tengo el Visa Resource Name y nos abre este control. Si yo le doy clic aquí, me aparece esto que dice COM1 y refresh. Este COM1
se refiere a un puerto de mi computadora. Aquí yo tengo un dispositivo, probablemente se esté refiriendo a mi webcam. Y si yo tuviera, por ejemplo, un Arduino conectado, aquí me lo estaría detectando en algún otro COM. Por ejemplo, COM 2, COM 3, COM 4, dependiendo de en qué entrada USB esté conectado. Y si tuviera un puerto RS232, también debería de poder detectar. Esto simplemente es para podernos indicar en qué dispositivo estamos conectando. Después tenemos aquí este bloque que es VisaWrite, en donde nosotros podemos mandar la información al controlador que estemos manejando. O sea, lo que vamos a hacer es conectarlo de esta forma, para ya que aquí le indicamos cuál es nuestro Visa Resource Name, o sea, la dirección del controlador que vamos a utilizar, cuál es su puerto de comunicación. Conectamos el error in, no error. Esto ya lo hemos visto o sea, que manejamos este tipo de datos de error. Esto nomás los voy a explicar de forma breve porque no lo hemos visto. Pero muchas veces cuando estamos programando algo y queremos establecer comunicación, ocurre algún error, algún problema que tengamos. Y si lo corremos con el Highlight Execution, vamos a poder ver aquí el error que nos está marcando. Si nosotros le agregamos un indicador, vamos a poner aquí, nos dice el código de error y nos da un pequeño mensaje. Entonces esto nos sirve mucho para cuando algo está fallando y ya de plano no lo encontramos. Podemos utilizar este tipo de dato de error, donde nos da un poco de información dependiendo del tipo de error, un número de código, lo podemos buscar en internet y ya pues ahí alguien nos puede ayudar, ¿no? Porque muchas veces otras personas ya tuvieron ese problema, lo suben a internet, alguien les contesta cómo solucionarlo, o a lo mejor incluso en algún video lo pueden encontrar. Entonces, ¿cómo se llama? Este tipo de datos son bastante útiles los errores. Siempre hay que tratar de manejarlos para poder identificar problemas más fácilmente. Sobre todo en este tipo de sistemas de comunicación, porque ya son temas mucho más específicos que a lo mejor no conocemos tan a fondo, pero pues con los códigos de error podemos encontrar fácilmente alguna solución en internet. Entonces, regresando aquí al bloque de escribir, nos pide aquí un string en donde nosotros vamos a escribir en el buffer. El buffer sería el equivalente, por ejemplo, voy a explicarlo con un video en YouTube, por ejemplo. Tenemos una barra donde está cargando el video y en esa barra nos muestra en qué parte vamos del video, ¿no? Si llevamos 5 minutos del video, pues ahí va a aparecer la barrita roja marcando 5 minutos, pero aparte hay otra barra que está cargando el video, ¿no? Nos indica si ya se cargó por completo el video, si vaya un poquito más adelante de donde nosotros estamos reproduciendo. Esa barra que nos indica lo que llevamos cargado sería como el equivalente al buffer, que si ya lo han visto a lo mejor en alguna otra parte, también muchas veces cuando está cargando algo dice buffering, es porque está cargando toda la información, ¿no? Va llegando como por paquetes de información, van llegando y se van poniendo a la fila para que nosotros los podamos utilizar. Entonces, simplemente esto es lo que hace este bloque, mandamos un string de información para que lo reciba el instrumento. Y después tenemos lo que sería el bloque para leer, o sea, aquí sería como lo opuesto. El instrumento nos manda un string, o sea, un read buffer, en donde nosotros vamos a estar leyendo información de ese instrumento. Y listo, ¿no? Son como el opuesto, se podría decir. Este es para leer información, para enviar información al instrumento. Este es para leer información del instrumento. Se conectan igual de la misma forma. Es muy importante siempre poner el Visa Resource Name para poder indicar el instrumento con el que nos estamos comunicando. Y por último, tenemos el Visa Resource Name, el Visa Close. Que este lo único que hace es terminar la comunicación. O sea, para cerrar la comunicación con ese instrumento. Si no lo hacemos, puede que no pase nada, pero también existe la posibilidad de que como el instrumento no se cerró, después cuando nos queramos comunicar de nuevo nos esté generando algún error, entonces puede que tengamos que reiniciar el instrumento o algo similar, ¿no? Nos puede generar muchos problemas. Entonces, como buena práctica de programación, siempre es bueno cuando abrimos algún instrumento agregar el bloque para cerrarlo al terminar de utilizarlo, ¿no? Si aquí tuviéramos, no sé, algún ciclo while o algo, ya después al final, cuando vayamos a terminar el VI, agregar el Visa Close para poder terminar esto. Y ahora, ya que terminamos de ver estos bloques que son bastante sencillos al parecer, si los ven es como, qué fácil, ya así me comunico con un instrumento virtual. Pues la realidad es que ya en la práctica se vuelve un poco más complejo porque no conocemos el protocolo de comunicación del instrumento a lo mejor. Entonces de aquí ustedes pueden decir, pues yo quiero mandar
no sé, alguna palabra y es como, ya que le llega al instrumento virtual, pues probablemente no la va a entender porque maneja otro protocolo de comunicación. Entonces vamos a utilizar aquí como ejemplo el Arduino. Aquí ya tenemos la librería, podemos descargar los drivers de Arduino para LabVIEW. Para eso les pedí que descargaran el VI Package Manager. Más adelante les voy a explicar cómo descargar esta librería. Ahorita solo la vamos a utilizar para ver qué es lo que tiene adentro. Si se fijan, estos son puros sub VIs. Si yo lo agrego y le doy doble clic, aquí me abre el sub VI y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Entonces, si se fijan, aquí podemos ver algunos de los bloques que acabo de mencionar anteriormente. Aquí tenemos un Visa Clear, que a lo mejor nos está limpiando la información dice clears the input and output buffers of the device. O sea, nos está limpiando la información que tenga en las entradas y salidas. Tenemos aquí otro sub VI, en donde nos configura el puerto serial para establecer la comunicación. Tenemos un Visa Flush de entrada y salida. Un flush es como vaciar la información. Es algo muy parecido al Visa Clear, pero a lo mejor nada más está limpiando una parte muy específica, ¿no? Aquí dice Specified by Mask. Y tenemos lo que es el Visa Close, lo está cerrando aquí en esta parte. Esto ya depende de lo que estemos realizando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que falló la conexión. Entonces, si la conexión falla, lo va a cerrar. Si no tiene ningún problema, lo que va a hacer lo va a dejar continuar el programa. O puede que haya tenido un error, entonces más adelante lo va a detener. Y así la conexión es exitosa, pues va a realizar diferentes operaciones, ¿no? Y todo eso de aquí es simplemente para inicializar la comunicación con el Arduino. Entonces todo esto es algo que nosotros ya no nos tenemos que preocupar. Ya tenemos la librería donde está todo programado. Pero es importante conocerlo, ¿no? Para en caso de que nosotros en algún momento nos queramos comunicar con algún dispositivo que no cuente con los drivers para poderlo controlar con LabVIEW. O sea, los drivers serían esto que estamos viendo aquí. Pues nosotros podríamos generarlo, ¿no? Ya sería cuestión de revisar más a fondo el manual, los que les acabo de mostrar ahorita. Y pues ir aprendiendo a dominar más este tipo de librerías de comunicación que son las NI Visa. Por el momento nada más les estoy explicando así de forma por encima, se podría decir, para que los conozcan. Pero la mayoría de las veces vamos a contar con este tipo de librerías que ya viene todo listo para poderlo manejar de forma más sencilla. Entonces la próxima clase vamos a revisar esto. Ok. Y también les voy a mostrar aquí otro ejemplo. Tenemos aquí en Instrument Drivers estos drivers para controlar un Agilent 94401. Esto es es un multímetro. O sea, este multímetro tiene la capacidad de comunicarse con LabVIEW, es este que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos sus librerías también, ¿no? Son diferentes al Arduino. Este tiene funciones más limitadas. O sea, nos puede mostrar la información que estamos leyendo. Y pues al igual que en el Arduino, también es necesario inicializarlo y cerrarlo, ¿no? O sea, ya en resumen, esta sería la forma en la que estaríamos utilizando normalmente las librerías. Aquí simplemente nosotros pondríamos un indicador, incluso podríamos poner una gráfica de esta forma, o podríamos poner aquí alguna gráfica y podríamos conectar aquí, ¿no? Son dos formas en las que podemos revisar la información que estamos leyendo. Simplemente lo conectaríamos algo como esto, ¿no? Y aquí nada más faltaría indicarle el Visa Resource Name y agregamos un control para aquí indicar el puerto en donde tenemos conectado, en este caso el Agilent, el multímetro, ¿no? Entonces simplemente toda la explicación de qué es las librerías NI Visa es para que entiendan que esa es la base de todo el protocolo de comunicación que maneja LabVIEW para poder controlar instrumentos virtuales, y que siempre que estén descargando algún driver para controlar por medio de LabVIEW, lo último que van a tener para al fondo de los VIs, de los sub VIs, van a ser estas librerías Visa, ¿no? Entonces, para que las conozcan, para que sepan que existen y puedan manejarlas en caso de que requieran controlar algún instrumento que no cuente con esas librerías, pues ya pueden tener una idea de cómo funcionan y ya pueden investigar un poco más cómo poder controlarlos, ¿no? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Para la tarea va a ser lo siguiente. Van a tener que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es NI Visa?
¿Qué instrumentos se pueden controlar con NI Visa? Van a poner ejemplos de instrumentos, ¿no? No, esto que tenemos aquí son los protocolos de comunicación. Aquí van a tener que ser un poco más específicos. Por ejemplo, si van a mencionar un osciloscopio, por ejemplo, qué marca. O si van a poner, por ejemplo, incluso hay librerías para manejar cámaras. También tienen que especificar como, existen estas librerías, por ejemplo, de Canon. Poner ahí una imagen de las librerías de Canon. O de lo que sea que estén buscando. Ponen unos 3 ejemplos. Y por último tenemos estas 4 preguntas, que es donde nos pregunta cómo funciona el bloque Visa Open, Visa Write, Visa Read y Visa Close. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. La próxima clase ya empezaríamos a ver cómo vamos a hacerle para controlar un Arduino, para leer y escribir información. Y pues para que se vayan preparando, ¿no? Que vayan consiguiendo su Arduino, el cable y los programas que ya les mencioné. En la próxima clase les explico cómo instalar las librerías de Arduino.